Muy bien. Yo creo que ya poco a poco vamos madurando el pensamiento y vamos entrando en ritmo con Zacarías, ¿no? Muy bien. Hemos hablado y hemos dicho que del capítulo 12 al capítulo 14 hay una palabra insistente que se repite, lo cual puede darnos una guía de hacia dónde se están dirigiendo esos textos. Y hemos hablado de aquel día, ¿cierto? Y espero, pues, mis hermanos, que después de todo lo que hemos hablado, estemos de acuerdo. ¿A qué se refiere cuando nosotros no estamos hablando de aquel día? Vamos a parar esta mañana una ilustración acá y vamos a tener como toda una línea de historia, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos. Puede ser que podamos ver algunos pequeños cumplimientos dentro de esa historia de algunas partes de las que nosotros hemos leído. Algunos cumplimientos iniciales, unos cumplimientos parciales. En muchos momentos de esa historia. Pero aún falta algo. Falta la consumación final de esa historia de la cual nos ha venido hablando el profeta. Cuando los judíos entienden esta profecía en primera instancia, la entienden en relación con Israel, la entienden en relación con su pueblo, en relación con lo que ellos tienen. Nosotros comprendemos algo más, bueno, porque ahora la vemos en relación con Jesús, porque tenemos toda la revelación. Así que ellos, los judíos, tendrían una interpretación de todo esto de una manera limitada por la luz que ellos tenían hasta ese momento. Ahí tenemos una diferencia, mis hermanos, que no podemos pasar por alto, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros podemos acá hablar de la profecía en un sentido primario, pero en la medida que hay más revelación, en la medida que va transcurriendo la historia, se va intensificando un poco más esa revelación, se va abriendo un poco más. O sea que al final tiene una explicación plena. Cuando nosotros todo lo revisamos, todo lo examinamos a la luz de la historia de la redención. Claro, nosotros hoy tenemos un panorama mucho más amplio y todo para nosotros pues hoy es un poco más claro. Cuando nosotros leemos el texto tenemos que ubicarnos en el momento que se escribió, a las personas que les habló, y con base en ello, entonces nosotros tratamos de explicar el pasaje, pero también entender y ubicarnos en la época que tenemos ahora. ¿Qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Y entonces yo puedo llegar a una comprensión mejor de la escritura. ¿Listo? Debo ver que esta historia de la redención ha sido una historia progresiva, que mientras ha ido avanzando poco a poco, nosotros cada vez hemos podido entender un poco más. Yo comparto una posición para interpretar estos textos y es hablar entonces de un significado primario y luego vamos a tener un significado más pleno. Me explico. Un significado primario que se va intensificando mientras va transcurriendo esta historia se va intensificando un poco más. Eso es importante porque cuando leemos pasajes como lo que sucedió en el Éxodo, nosotros vemos allí un significado primario en el texto. Israel sale de Egipto, por ejemplo, va a una tierra prometida. Pero vemos en la misma historia, en esta historia de la redención, dentro del Antiguo Testamento, cómo eso se va a ir intensificando. Y lo que sucedió, por ejemplo, cuando el pueblo sale cautivo a Babilonia. Ellos después regresarán, entonces este es el contexto, ¿no? Ellos después regresarán a su tierra. ¿Recuerdan? Regresan con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y eso es como una especie de un nuevo éxodo, y por eso es que se hace tanta alusión al éxodo de Moisés.
Y ahí vemos algo que se intensifica, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Bueno, cuando uno lee esas promesas, esa profecía, que el pueblo regresaría, se describe en formas que no se cumplieron con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Recuerdan que a ellos se les dice que ellos volverían, y eso sería de una forma gloriosa, de una forma victoriosa. La gloria del Señor había de manifestarse en una serie de cosas. Pero cuando nosotros leemos a Esdras y en Nehemías, uno ve que el pueblo vuelve, ¿sí o no? El pueblo vuelve, pero no todo. Vuelve solo una parte. Que pasaron muchísimos trabajos, como lo hemos visto, ¿cierto? El templo se construyó, ¿sí o no? Sí, pero no tenía la gloria que tenía antes. Hubo conflicto en medio de ellos, hubo conflicto con otros pueblos también. Vamos a encontrar ahora dentro del pueblo casados con mujeres paganas. Entonces, no era eso. ¿Por qué? Porque esas profecías que tuvieron un cumplimiento primario, aún en ese retorno de Esdras, vuelvo a decir, de Nehemías, de Zorobabel, al final le espera un cumplimiento intensificado, un cumplimiento pleno, que nosotros vamos a poder ver en quién, en la persona de Cristo. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? También es importante tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo, algunas personas preguntan, por ejemplo, cuando leemos todo esto, bueno, ok, vamos a hablar de la persona de Cristo, pero la persona de Cristo en la primera o en la segunda venida. Porque el texto como que, volvemos, no tiene un punto, no tiene un argumento así tan lineal al que nosotros estamos acostumbrados. Y lo que pasa es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, los autores no hacen una distinción sistemática de una manifestación del Mesías en dos partes como nosotros sí ya lo hacemos, como en una primera venida y en una segunda venida. Ellos en la profecía, por ejemplo, muchas veces hablan del siervo sufriente y muchas veces hablan del Mesías de gloria. Y parte de lo que, por lo que Cristo amonesta a los judíos de su época y aún a sus discípulos, es que ellos, la parte donde habla del Mesías de gloria, la estaban viendo o la estaban interpretando de una forma, bueno, apenas aceptable, ¿no? Pero la del Mesías sufriente, ellos no la ven, ellos no la pueden aceptar, no la veían. Y Cristo les dice que ellos debían ver las dos cosas. Entonces, el punto es que los autores del Antiguo Testamento no hicieron esa distinción. Para nosotros es más claro verlo porque lo vemos pues a través, vuelvo a decirlo, de la historia, lo vemos hacia atrás, vemos una manifestación del Mesías en dos partes. Lo que fue una primera parte en humillación, pero una segunda venida que podemos ver a lo lejos y decimos será en gloria. Y con una manifestación de su justicia, de su poder, hermano, como todo lo que hemos venido viendo durante este tiempo. Y entonces eso es lo que pasa con los profetas del Antiguo Testamento. Por eso como que estamos leyendo y estamos leyendo sobre la primera venida y después nos salta a la segunda y después nos vuelve a la primera y como que, ¿cierto? Creo que ya les he hablado de una distinción y es como cuando uno va por una carretera y vemos dos montañas y pensamos que esas dos montañas están como muy cerca la una de la otra. Pero cuando nosotros nos vamos acercando un poco nos damos cuenta que en realidad hay una gran distancia entre esas dos montañas. Es importante entender esto para que podamos entender el tema de Cristo en el Antiguo Testamento, para que podamos entender otros temas escatológicos del Antiguo Testamento, como este que estamos viendo, ¿de acuerdo? Aquel día. Mis hermanos, por lo que estamos leyendo, tenemos que decir, definitivamente estamos hablando de la consumación de los tiempos, del día final, de la segunda venida, del retorno del Rey, lo cual traerá muchas consecuencias. Nos referimos a unas cuantas bendiciones que el texto nos presenta, ¿cierto? Y con respecto a quién presenta todas esas bendiciones. Así que a manera de resumen,
recuerden, en los primeros versos de Zacarías 14 se ha anunciado la venida del Señor. Pero se había hablado de sus características, no se había hablado de sus características. Solamente se da la presentación, pero no se ha dicho nada puntual, característico de ello. Y en adelante lo que nosotros vamos a ver es una descripción de ese día. Y en el verso 5 empezamos a hablar de esas características, ¿no? Dijimos que la expectativa con respecto a ese día fue siempre de una restauración y de gloria. Zacarías entonces nos va a dejar hasta el final la descripción breve de cómo será ese día. Algunas características las vimos hace 8 días. Los fenómenos atmosféricos a los que nosotros estamos acostumbrados ya no existirán. No habrá noche, ni día, ni calor, ni frío. Las leyes naturales que conocemos no gobernarán más. Y dijimos, bueno, para nosotros todavía es un poco difícil entender eso porque nosotros no podemos imaginarnos unos días de esa manera, porque nunca los hemos experimentado. Todo ello de lo que nos está hablando es de una manifestación gloriosa del Señor. No vamos a tener que preocuparnos por las afugias si tendremos mucho calor o mucho frío, no. Vendrá un día glorioso del Señor. De Jerusalén saldrán aguas vivas para la humanidad. Y dijimos, bueno, todo eso tiene que ver con una restauración del Señor. El Señor establecerá su reino sobre la tierra. Él será el único rey sobre la tierra. Nosotros solamente como que alcanzamos por la profecía que tenemos acá, pero no alcanzamos a imaginarnos toda la gloria de aquel día. Y en estos versos hablamos de las muchas bendiciones que acompañan ese día. Y todos decimos ante las bendiciones, amén, ¿cierto? Pero resulta que ese día también viene acompañado de horrores, hermano, de horrores. La pregunta es, ¿la bendición y el horror y el terror que traerá ese día tiene que ver con las mismas personas? Bueno, ya nosotros hemos ido hablando un poco de Apocalipsis, y si somos consistentes con el libro de Apocalipsis, tenemos que decir que no. El retorno del Señor ¿es visto de la misma manera para todos? Vamos a detenernos un poco sobre estos versos esta mañana. El texto nos seguirá insistiendo todo el tiempo, aquel día, aquel día, aquel día. El Señor viene y reina, hermano, y eso tiene implicaciones como las que ya hemos visto. Esta sección que vamos a ver nos dejará ver cómo será este día para otro grupo en especial. Hace 8 días hablamos de la bendición, de la provisión, de la protección y cómo ni siquiera nosotros alcanzamos a imaginarnos cómo será esa bendición del Señor. El profeta nos lo comunica de una manera muy especial, como escribe, de una manera casi que poética, ¿no? De una forma de poema, pero nosotros no alcanzamos a disfrutar, a dimensionar qué será ese día. ¿Ah? Si yo les digo a ustedes, imagínense su lugar ideal. Algunos dirían mi lugar ideal, no sé, sería frente a la playa, tomando el sol, pero bajo la sombra, refrescándose con agüita. Otros un poco más que bucólicos, nos imaginamos en una montaña, ¿cierto? Algo nublado, ese sería como lo soñado para algunos y el paraíso, pero nosotros no alcanzamos a dimensionar qué será toda esa bendición del Señor, porque es el Señor mismo manifestando toda su gloria. Bueno, ahí nos quedamos un poco cortos, ¿no? Pero mis hermanos, el día del Señor también vendrá acompañado de grandes horrores. Traerá consecuencias para un pueblo en especial también, para un grupo en especial también, más bien. Traerá consecuencia para algunos hombres, lo vamos a detallar, aún hasta las bestias, aún hasta los animales sufrirán la consecuencia del día del Señor. Eso es interesante. Dice el Señor que los ejércitos de los enemigos serán destruidos, todo alrededor de Jerusalén será destruido. Y para poner
un poco de contexto, quiero que leamos el capítulo 12, verso 1 al verso 9. Zacarías 12, verso 1 al verso 9. Mira lo que dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de familias de Judá dirán en su corazón: gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén, por el Señor de los ejércitos, su Dios. Aquel día haré de los jefes de familia de Judá como brasero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén. El Señor salvará primero las tiendas de Judá para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Miren este verso, hermano, verso 8. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Pero también mire lo que dice el verso 9. Y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra. Volvamos a Zacarías 14, verso 12. Así que el día del Señor vendrá con una manifestación de su poder de una manera especial. Para su pueblo, el Señor ya ha dicho: miren estas bendiciones, miren estas bendiciones, miren estas bendiciones. Y ya dijimos todo lo que tiene que ver con ellos. Pero hay otra cara de la moneda. Para los enemigos del Señor también habrán unas consecuencias. Verso 12. Dice: esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún en pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. ¿Qué tal el lenguaje que está utilizando el profeta? Otra vez como que nos empieza a poner un poquito en aprietos, ¿no? Muy bien, vamos por partes. ¿Cuáles pueblos? ¿De cuáles pueblos está hablando aquí el profeta? Bueno, son los mismos pueblos que han venido, que se han levantado contra el Señor, del verso 2 y del verso 3. Mire, verso 2 y verso 3 de Zacarías. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. De estas son de las que se está hablando. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Aquí en el verso 12 se está hablando de estas naciones, de esas son de las que está hablando Zacarías. Y describe la recompensa que recibirán quienes se oponen al pueblo del Señor. El texto dice: una plaga terrible vendrá contra ellos. Ahora, ¿en qué piensan ellos? Ojo, ¿en qué piensa el pueblo judío cuando escuchan esta palabra plaga? ¿Sí? Nosotros, sin ser judíos, lo entendemos. Nuevamente, mis hermanos, recordemos que el enviado del Señor habla en términos que ellos entienden. El profeta les habla a ellos en su lenguaje, en su momento, en cosas que ellos conocen. Ellos entienden entonces que cuando se les habla de una plaga, se está hablando de un juicio,
¿Un juicio para quiénes? Para los que se han levantado en armas contra ellos. Ustedes me han escuchado insistir mucho en la forma como se presentan estos verbos en el texto. El Señor herirá. ¿Qué significa eso? La victoria será ¿de quién? Del Señor. Y eso lo hemos repetido durante todo el texto, ¿no? Y yo haré, y yo haré, y yo los destruiré, y yo levantaré mi mano, y siempre hay unas palabras ahí, unas declaraciones que siempre están ahí presentes. Declara el Señor, dice el Señor de los ejércitos. Todo eso para que no perdamos, que todo esto se refiere a una obra del Señor. La condenación que sufrirán los enemigos de Jerusalén, ¿de dónde viene? De la mano del Señor, que son enemigos de Dios mismo. Y será una plaga que los consumirá aún estando ellos vivos. Note cómo el profeta nos lo ha descrito. Y aquí se anuncian unos juicios, hermano, tremendos. ¿Cómo nosotros podríamos? Bueno, nos toca meternos en el texto, ¿no? Se pudrirá su carne estando ellos aún en pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Para los de mi generación, no sé si recuerdan ustedes una película de los muertos vivientes, ¿se acuerdan? En este tiempo se habla de los zombies y eso. Yo no sé si tiene alguna relación o no. No soy muy allegado a esas películas, pero sí tiene algo de relación. O sea que usted se encuentra entre dos generaciones, ¿sí? Eso no se lo cree nadie. Imagínense esto, mis hermanos, por lo que el texto nos está diciendo: la corrupción de la muerte combinada con una horrible unión con la consciente sensibilidad de la vida. Sentir que el cuerpo se está pudriendo. El pecado, mis hermanos, será sentido por el pecador en toda su calidad repugnante. Será inseparable, será adherido a él como un supurante cuerpo pútrido. Mis hermanos, es como una lepra de castigo que pronto va a devorar la piel. El profeta está hablando en un lenguaje que nosotros debemos entender. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunos creen de este verso que toca terreno literal y hablan hasta de una fusión nuclear que va a pasar y que la piel se les va a... No, hermano, no. Cuidado con ser entendidas literalistamente esas palabras. Déjenme les doy una ilustración y aclaro, es solo una ilustración. Nosotros quizás podríamos pensar en enfermedades de nuestro siglo. ¿Han visto ustedes esas enfermedades que están consumiendo a una cantidad de personas sin que la medicina actual pueda hacer algo por ellos? Simplemente su cuerpo está muriendo, su carne está muriendo, sus órganos están muriendo y no podemos hacer nada, solamente como una ilustración. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios hizo su pacto con Abraham, Él prometió algo? Dijo: voy a bendecir a los que te bendigan y maldeciré a aquellos que te maldigan. Eso lo encontramos allá en Génesis. Bueno, así Dios mostrará su desagrado por el pecado. Las plagas caerán sobre los enemigos del pueblo de Dios, los desfigurará. El juicio del Señor caerá terriblemente sobre ellos y nos está siendo comunicado con este lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Los destruirá por completo. Cuando el juicio de Dios caiga, los ojos, la lengua serán destruidos, estando ellos conscientes. Qué castigo tan total y tan horrible, ¿no? ¿No les parece tétrico eso? Vuelvo a decir, es un lenguaje para que nosotros entendamos el juicio del Señor. Mire que el verso 15, mis hermanos, incluye aún hasta
hasta la plaga en los animales. Mire lo que dice, como aquella plaga será la plaga del caballo y del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos días. Toda la creación será afectada por el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque toda la creación fue infectada por el pecado. Creo que en alguna enseñanza yo les decía, por eso nosotros esperamos la redención de la tierra también. Por eso la tierra está gimiendo por su redención también. La tierra sufrirá un cambio. Ya no será como nosotros la entendemos y la vemos aquí. Esta tierra está manchada por el pecado, ha sido tocada por el pecado. Nosotros siempre nos referimos a la redención del hombre, pero también debemos hablar de la redención de la tierra. Algunos piensan que esto se va a destruir totalmente y que va a desaparecer. No, eso no es lo que dice la Biblia. Toda esta naturaleza va a ser restaurada, toda la naturaleza va a ser restaurada. Así que este versículo, mis hermanos, nos está anunciando una derrota inminente. La rebelión será aplastada, dice el Señor, y el reino de este mundo no será más. Toda la autoridad y poder pertenecen a Dios, ¿no? ¿Creemos eso o no? Pero en su soberanía, en su sabiduría, el Señor ha permitido que los poderes de este mundo ejerzan cierta autoridad en el mundo y ha permitido que las naciones impías aún desafíen esa soberanía divina y parece a veces como con una aparente impunidad. Bueno, ahora, en la consumación de su obra redentora, Dios el Eterno ha venido a hacer una demostración de todo su poder, de toda su autoridad, y su reino es triunfante. Así que lo que aquí estamos viendo es el establecimiento visible del reino de Dios sobre todos los poderes hostiles. El Señor será uno y el Señor será único. La referencia tiene que ser entonces, mis hermanos, a una consumación escatológica. No ha habido esto en ningún momento de la historia, no ha pasado esa victoria final y esa victoria total. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, aparte de toda la evidencia que ya hemos visto, verso 13, 14, 13, dice, y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor. Note eso, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. El pánico enviado por el Señor, un pánico que viene del Señor. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde lo hemos visto? Vuelva una hojita atrás, 12, verso 4, a ver si ustedes recuerdan este texto. 12, 4, miren lo que dice. Aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto. Creo que ustedes tienen, Reina Valera, pánico, ¿sí? Y a su jinete de locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. El pánico del Señor. Insisto con esta idea, mis hermanos. El caos que vendrá en aquel día, también se atribuye a una intervención divina en juicio, a una intervención del Señor en juicio. Dios herirá con pánico a todo hombre. El capítulo 12 nos ha dicho a todo jinete con locura. Eso ya lo estudiamos. Para más información, remítase por favor a esas enseñanzas. Y sabe que esto puede estar relacionado, podemos que encontrar alguna relación cuando el Señor habló de algunas maldiciones en especial. Deuteronomio 28, 28, vamos a buscar allá.
Deuteronomio 28:28. Dice la palabra del Señor así: te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Les invito a que ustedes lean ahí ese capítulo 28 de Deuteronomio, hablando de la maldición por la desobediencia. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Lo que nosotros vemos en el texto de Zacarías es algo que nos trae al recuerdo, en recuerdo cómo el Señor ya había obrado en algún momento en medio de su pueblo. Dios ya había actuado de esa manera en su historia. Tenemos muchos ejemplos de esto en las Escrituras. En uno de ellos, Dios hizo que las espadas del enemigo se volvieran contra ellos mismos. Así que el verso lo que le está trayendo a la memoria a ellos son las derrotas que el Señor trajo a sus enemigos en otros episodios, cuando les trajo quebrantamiento, cuando les trajo consternación. Vamos a leer solamente un texto para tener algo de idea. Jueces capítulo 7, verso 21. A ver, ustedes yo sé que ya recuerdan esta historia y encontramos varias historias en la escritura que nos hablan de lo mismo. Jueces, capítulo 7. Se me perdió. Josué, Jueces, ¿cierto? Jueces. ¿Sí es lo importante aprenderse los libros de la Biblia? Jueces 7, verso 21 al verso 22, dice: cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. Bueno, y ahí, ¿recuerdan ustedes esa victoria del Señor? Tenemos varios episodios donde el Señor ya había actuado de esa manera. Como trajo pánico en medio de los enemigos y empezaron a matarse entre ellos. Eso es lo que se está refiriendo el Señor. La confusión que Dios enviará a los ejércitos de los enemigos de Jerusalén nos recuerda, mis hermanos, muchos relatos entonces de batallas del Antiguo Testamento. Dios creará miedo y confusión en medio de sus ejércitos de tal manera que se acabarán los unos contra los otros, es lo que dice el Señor. Habrá una manifestación de poder del Señor en medio de ellos. Y eso ya venía a la memoria del pueblo. ¿Qué esperanza le está trayendo el Señor a su pueblo cuando les dice eso? ¿Cómo ellos están entendiendo todo esto? Y dicen, wow, sí, claro, nosotros entendemos de qué está hablando el Señor. La ira y la maldad enfurecidas que incitan a los hombres uno contra los otros, hermano, son pálidas sombras de la enemistad que reina entre los que han perecido más bien, en sus pecados. Y el pánico de este verso, mi hermano, se repite, adivinen dónde. Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 9. Ya les dije, yo debo ser consistente con todo el estudio que hemos estado haciendo de Apocalipsis, por eso ustedes me han escuchado referir mucho a Apocalipsis. Apocalipsis 9, verso 5 y verso 6. Esto ya lo estudiamos. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Ya nosotros hemos hablado de ello. En una tierra desértica, en ese contexto, cuando se les habla de la picadura de un escorpión, ellos saben de qué les está hablando. En ese día. ¿Se fueron de Zacarías? No, ¿cierto? 14:14. También Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia.
quiero que hagamos relación con el verso 1 y el verso 2 de aquí mismo de Zacarías. A ver, recordemos esto, a ver si recordamos lo que ha dicho el profeta. He aquí viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. En el verso 14 vemos que Judá peleará y que Judá vencerá. Eso es lo que les dice el Señor. Aquí estamos hablando del mismo pueblo judío al que despojaron en los versos 1 y en el verso 2. Ahora, los que los despojaron, como lo vimos en los primeros versos, ahora el Señor, ¿qué les dice a ellos? ¿Se acuerdan de los que vinieron y los robaron y los saquearon? Los que los despojaron ahora serán despojados. Los que los saquearon ahora, ustedes van a venir y los van a saquear. ¿Cómo recibiría el pueblo eso? ¿Sabe qué traería todo esto? Vergüenza a los enemigos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que ellos en una actitud hostil contarían el botín en medio de ellos? ¿Se acuerdan que yo les di una ilustración y les dije es como cuando a ustedes lo roban y el usurpador le saca la billetera y le cuenta lo que le robó a usted frente a su cara? Eso es lo que ellos iban a hacer. Ahora el Señor les dice, ¿se acuerda de ese que lo robó? Ahora usted va a tomar eso que le robó. Y todos decimos, amén. Y es que palabra del Señor, ¿cierto? Si notan cómo sacar esas promesas de su contexto, eso traerá vergüenza a los enemigos. Ahora ellos serán derrotados. Y ahora lo que ellos le quitaron a Jerusalén, les será devuelto. Ahora les será quitado. Dios manifestará su fuerza y ellos tomarán posesión de las riquezas de las naciones enemigas alrededor. Y todos decimos, amén, ¿cierto? Que las riquezas vengan a nuestras manos. Recuerden que al vencedor le corresponde el botín. Dios promete una victoria militar al pueblo. Eso es halagador, eso es. El Señor viene y les dice, les voy a dar victorias militares. Y el pueblo dice, sí, espere. ¿Ustedes recuerdan el contexto? ¿De dónde vienen ellos? Vienen de un exilio. Cuando ellos llegan a su tierra, encuentran todo como destruido. No tienen ejército. ¿No ve que vienen del exilio, vienen del cautiverio? Ellos no tienen un ejército, ellos no tienen una ciudad amurallada, ellos no tienen poder. Y viene el Señor y les dice, yo les voy a dar una victoria militar. ¿Ahora hay sentido o no hay sentido? ¿Sí ven? Así que ese tiempo es halagador. La promesa es que el pueblo de Dios será restaurado, hermano. Lo que le fue quitado volverá a ser. Esta es una promesa de aquel que tiene el buen deseo y el poder de hacer eso realidad. Por eso es el Señor el que les dice, y yo soy el que voy a hacer. Este es el lenguaje, adivinen de dónde. De Apocalipsis. Y describe una escena que Juan nos pinta igualmente con unas elocuentes y con unos brillantes colores. Mire, vamos. Apocalipsis 19. En algún momento de este siglo vamos a llegar a estos versos. Apocalipsis 19, verso 11 al verso 16. Mire cómo nos lo describe Juan. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Tengan en cuenta eso. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él.
Verso 14, y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Uy, hermano, tremendos textos. ¿Se fueron de Zacarías? ¿No es cierto? Verso 15. Como aquella plaga será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. ¿Cuáles campamentos? ¿Los de quiénes? Los de aquellos enemigos del pueblo y del Señor. Hay quienes opinan que este verso habría de ser colocado detrás del verso 12 o del verso 13, porque también se habla de una plaga, ¿cierto? No obstante, como diría el hermano Alex, la dislocación sintáctica está presente con los profetas. Perdón, les traduzco eso, es que estos son términos para el hermano Alex. Los profetas no escriben en una forma así, sino que se dan cuenta cómo ellos van intercalando el argumento para que nosotros vayamos entendiendo. Así que no es problema si encontramos el verso 15 ahí donde está, no hay problema. Veamos el verso 12 nuevamente. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Ahí ya se ha hablado de la plaga. Vamos al 12, verso 4. Otra hojita atrás, 12, verso 4. Aquel día, declara el Señor, note, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura. Bueno, ¿todo esto para qué? Bajo la figura de una plaga, el profeta retrata la destrucción de las naciones enemigas, ¿de acuerdo? Es eso. Vuelvo sobre la misma pregunta. ¿En qué piensan ellos cuando se les nombra una plaga? Claro, aquí mis hermanos, noten que en cuatro versos, 2 veces se les ha aparecido esta palabra, plaga. El recuerdo de las 10 plagas que afectaron a Egipto permanecen en la mente de muchas generaciones. Ellos no han olvidado su historia como a nosotros sí nos ocurre. Ellos sí se tomaban en serio su historia, porque era que el Señor estaba ahí en su historia, el Señor había actuado en medio de ellos. ¿De qué nos estará hablando el profeta? No. Era un lenguaje que ellos entendían. Hasta las criaturas inferiores, hermanos, sufren a menudo por el pecado del hombre. Ahora, ¿qué podría significar ello? ¿Para qué servía el caballo en medio de ese pueblo? Bueno, vimos algunas características antes y hablamos, por ejemplo, para la guerra. Los otros animales pueden ser, cuando se refiere a 15, del caballo, del mulo, del camello, del asno, de todos los animales, note. Habla de los otros animales que le ayudaban al hombre en sus tareas diarias. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Los días de los enemigos serán días fuertes, serán días rudos. Todos los animales seguramente aún llegaría a afectar aún hasta su mismo alimento. Los animales de aquellos pueblos seguirían el mismo destino de sus dueños. De aquello de todo, de lo que ustedes se confiaron, el Señor dice, ahora en juicio vendré contra ustedes y todo les será quitado. Recuerden que está hablando de quiénes, de los enemigos del Señor.
Se les dará victoria sobre todos sus oponentes y será evidente a todos que Dios está del lado de ellos, porque el Señor ya se lo había prometido, porque el Señor ya se lo había dicho. Hagamos unas conclusiones para ir terminando. Mis hermanos, los textos nos revelan la decisión de Dios y los resultados. Las bienaventuranzas consecuentes para el pueblo de Israel, pero también las consecuencias para el pueblo gentil, para los enemigos del Señor aquel día. Él predice el castigo contra las naciones paganas que estaban alrededor y le dice a Israel: ustedes serán libres de ese dominio. El Señor viene y le dice a Israel: las bendiciones los acompañarán aquel día. El autor indica que el pueblo no las verá al principio. ¿Sabe? Esas promesas serán pospuestas. ¿Por qué? Ya lo hemos estudiado antes. Porque ellos rechazaron al pastor enviado por Dios. Eso lo vimos en el capítulo 11. Pero juicio vendrá sobre aquellos que hayan rechazado y que se hayan opuesto al Señor. Y entonces se anuncia el movimiento de los enemigos de Israel. Y a Israel se le promete salvación. No se le promete una salvación tan solo física, sino que espiritual, sino es espiritual también. El pueblo había sufrido las afugias de tener unos enemigos y unos pueblos que venían contra ellos todo el tiempo. Y ahora el Señor viene y les dice: sus enemigos un día ya no van a estar, van a desaparecer. Yo haré una demostración de todo mi poder y ellos desaparecerán. ¿Cómo creen ustedes que se siente ese pueblo? ¿Qué esperanza recibe un pueblo así? ¿Qué esperanza recibe un pueblo cuando el Señor viene y le dice: mire, toda esta escasez y todo esto por lo que ustedes están pasando, algún día va a pasar? Y el Señor viene y les habla de una cantidad de bendiciones. El Señor les recuerda a Israel que les dará todas las bendiciones prometidas en sus pactos. Y una de ellas incluía la derrota de sus enemigos. Insisto, pensemos en esto, pensemos cómo afectaría sus vidas estas conclusiones. Nosotros debemos recordar que este párrafo, por ejemplo, que hemos estudiado hoy, viene precedido de una afirmación. 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Eso trae sus implicaciones, hermano. ¿Será esa manifestación de juicio, será de bendición para los suyos o no? ¿Qué dicen ustedes? Y hermano, ¿cómo podría el pueblo abrazar esto? Este capítulo entonces nos está describiendo algo: el retorno triunfante del Mesías como un rey divino. De esa manera vislumbra el cumplimiento de unos de los salmos escatológicos que tanto hemos hablado. De esos salmos que prefiguran un reino, ahora sí, universal del Señor. Y como debo ser consistente con mi estudio de Apocalipsis, no estamos hablando de un milenio. No, algunos interpretan estos textos a la luz de un milenio. Hermano, nosotros creo que tenemos otra visión en cuanto a eso. No está hablando de un milenio, está hablando del día final. A este se le conoce en otras partes de la Escritura como el reinado personal del Mesías, cuando ocupará ahora sí definitivamente el trono de David. No estoy hablando de un milenio. ¿Qué palabras las que encontramos en el verso, no? Rey de reyes, Señor de señores. Es una consigna corta, hermano, pero se repite todo el tiempo. ¿Ustedes han notado algo? A los incrédulos no les preocupa que el Señor sea soberano. No. ¿Saben quiénes pelean con la soberanía del Señor? ¿Quiénes? Los cristianos. Al incrédulo hay algo que le ofusca, y es que el Señor sea juez. Eso sí le molesta. Que Él sea el Salvador, porque allí es donde ellos encuentran tropiezo. Él reinará por los siglos de los siglos.
Esto para nosotros, hermano, es maravilloso. Para el incrédulo no. Porque implica que Él gobierna, que Él seguirá reinando eternamente y para siempre. Estas expresiones son comunes para nuestros oídos, hermano, pero las comprendemos en realidad en nuestro corazón. ¿Qué implica? Que Él es el Rey. En términos prácticos, ¿qué es eso? Bueno, mis hermanos, tiene varias implicaciones. Tiene implicaciones eternas con relación al carácter de Dios en su dominio, pero tiene implicaciones prácticas para nosotros. Él es el Rey y tiene todo el honor. Ejecuta todos los aspectos de su autoridad con poder. Esta es una verdad que nosotros debemos asimilar correctamente. Él cumple legítimamente todas las disposiciones de su reino. Él está presente, mi hermano, hoy ejecutando su acción soberana, su acción específica en la historia de la redención. Y algún día veremos una manifestación completa y total como usted y yo no la hemos podido ver, como el pueblo aún recordando su historia no se la podría imaginar. Es Rey, hermano. Nunca ha dejado su reino, nunca lo dejará. No hay un instante en la historia de la redención en que el trono estuviera abandonado sin gobernante. Esto a nosotros debería traernos certeza, esperanza. Hagamos unas aplicaciones finales. Notan ustedes que en estos versos hay contraste entre unos que confían en el Señor, que esperan, aun cuando tengan que andar por lugares tenebrosos, y otros que tienen que ver el camino como proveyendo su propia luz. Unos que confían en el Señor, otros que descansan en el Señor. ¿Saben, mis hermanos? El pueblo de Dios puede pasar por algún tiempo en su vida en que su vista esté un poco nublada. ¿Cuál sería un remedio eficaz ante un caso así? ¿Sabe? Confíe en el nombre del Señor. Afírmese en sus promesas, en las promesas del pacto, edifique sus esperanzas sobre ella, lo cual implica que nosotros debemos entender qué dijo el Señor, qué está diciendo el Señor. Confía en Cristo, en su nombre. Él es nuestra justicia, mis hermanos, no hay por qué dudar. El pueblo no tenía por qué dudar, el Señor ya había actuado en su historia. El Señor ya lo había visto obrar ahí. ¿Cumplirá eso? ¿Por qué dudar? Hemos visto, mis hermanos, cómo los profetas se dirigen entonces a esos dos grupos de personas. Un grupo teme, confía en el Señor. Hay un remanente que Él ha prometido que Él guardará. No aquí, no solamente acá, sí, aquí también, pero lo llevará hasta allá, hasta el final. Esas son promesas gloriosas del Señor. El Señor ha prometido ser misericordioso, rescatar del pecado, de la muerte. Los profetas, como toda la Escritura, nos dicen, el Señor cumplirá su promesa. ¿Por medio de quién? De Cristo, su Hijo. Ante el hermano, llegará un día en que toda rodilla, en que toda carne permanecerá delante de Él, delante del Señor absoluto. Unos en terror y otros para su esperanza futura. Recordaba mientras estudiaba esto, ¿ustedes recuerdan al pastor Sergio? Cuando una vez el pastor Sergio habló de esto y dijo, ¿recuerdan estas palabras cuando él dice, un día toda rodilla se doblará? Y nosotros a veces hacemos referencia solamente a las rodillas que se doblan para ofrecer adoración. Pues recuerdo que el pastor nos compartía en esa enseñanza y él decía, es como cuando un enemigo viene y le quiebra la rodilla
para que su rodilla tenga que ser doblada así a la fuerza, a las malas y con violencia, y reconocer, es el Señor. Algunos para su condenación eterna levantarán sus ojos y dirán, es el Señor. Para ver en el Señor Todopoderoso un enemigo. Otros levantaremos nuestros ojos para decir, tú eres el Señor esperado. Tú eres el Señor que hemos esperado. Nuestras esperanzas, mis hermanos, no están en el aire, no están en algo, pues sueñen ahí con eso. El Señor que ha actuado en nuestra historia nos llevará hasta el final. El Señor que nos ha permitido ver toda esta historia nos llevará hasta el final. En Él estamos seguros, confiados. Nosotros miramos la venganza del Señor contra sus enemigos y no nos levantamos a decir, el creyente no puede tener ese sentimiento de venganza diciendo eso, Señor, castígalos por malos. Eso acaba con todos. No. Algunos nos enseñaron unas cosas sobre los salmos imprecatorios que hemos hablado, cosas erradas. Mire, aplíquele este salmo a su enemigo, el Señor vendrá contra su enemigo. No. No hay un sentido de venganza en ello. El creyente mirará a su Señor haciendo una extensión de toda su justicia y solo podrá levantar su adoración completa al Señor. Mis hermanos, ¿sabe qué debería? Dentro de una aplicación, esto debería llevarnos a nosotros a mover nuestro corazón por el perdido, a predicar el Evangelio, a esforzarnos porque el Evangelio salga de nuestros labios correctamente y sea predicado. Nosotros no podemos pensar con respecto a que no conoce al Señor, algún día el Señor va a venir o con misericordia deberíamos acercarnos y predicarle el Evangelio, porque si no usted un día enfrentará un juicio del Señor que el Señor lo ha descrito. Mis hermanos, tengo muchas cosas más por deciros, pero el tiempo se fue. ¿Oramos? Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Tu palabra trae aliento a nuestro corazón. Sí, Señor. Hoy podemos ver a un Dios poderoso que ha actuado en la historia, que ha actuado en nuestra propia historia. Y claro, Señor, hoy tus palabras son comunicadas para que nosotros entendamos que nosotros nos estamos acercando a un Dios soberano, poderoso, que un día hará una exhibición total y completa de su justicia contra tus enemigos, contra todos aquellos que te han rechazado. Ante todo ello, nosotros solamente podemos responder diciendo, gracias, Señor, por habernos alcanzado. Gracias porque hoy nuestra sentencia no es una sentencia de juicio. Gracias porque hoy nosotros no miramos hacia nuestro futuro y decimos, ¿qué nos esperará? Sino que con esperanza aguardamos por aquel día cuando nuestros ojos se abran para ver a nuestro Señor prometido por toda la eternidad. Señor, que nuestros corazones esta mañana puedan verse movidos a predicar, a evangelizar, a hablarle a nuestros amigos, a hablarle a nuestras familias. Que con pasión y con denuedo podamos hacerlo, Señor, al entender al juicio que ellos se enfrentarán si siguen en rebelión contra ti. Por favor, ayúdanos. Gracias, Padre, por haberle puesto límite a nuestro horror, por habernos llamado a salvación. ¡Qué gloriosa salvación tenemos en ti! Gracias, mi Señor, por tu palabra esta mañana. Que traiga aliento a todos nosotros, te lo pedimos. Amén.